Ahora vamos a ver transacciones que nos permiten visualizar o también modificar ciertos datos eh, dentro de dentro de los documentos que corresponden, por ejemplo, a la sección de pedidos estándar, también de documento de material y también del documento para lo que es la factura. Vamos a comenzar viendo, en primer lugar, cuál es la transacción que nos permite visualizar la información acerca de un pedido estándar. Y para ello, eso es fácil en este caso de revisar. Si nosotros hacemos clic en logística, gestión de materiales, compras y pedido, fíjense que en conjunto con el ME21N existe después de esta carpeta dos transacciones más, que son las clásicas que finalizan con 2 y 3. Las que terminan con 2 generalmente modifican algún documento, los que son con 3 permiten visualizar un documento ya generado. Entonces, por el momento, recuerden que se había antes creado el pedido estándar 45 terminado en 05. Por lo tanto, siempre cuando yo ya genere un pedido estándar previamente o haya modificado o gestionado alguno de esos, siempre va a quedar como referencia el último documento que yo haya gestionado. Por lo tanto, si hago clic en ME23N visualizar, nótense que acá, ¿qué nos aparece? El último documento de pedido estándar con el cual yo como usuario trabajé. Por lo tanto, aquí ya me aparece toda la información acerca de este pedido estándar que yo, en este caso, envié los datos a mi proveedor. Y esto recuerden que los habíamos visto con la parte de visualización de impresión. Por lo tanto, lo que nos estaría generando es esta orden de compra, que esto fue lo que se envió en este caso al cliente. Y fíjense que ahora, antes habíamos visto este documento, pero fíjense que acá, ¿qué nos aparece acá? Nos aparece en este caso una actualización. ¿Por qué? Porque todos los ítems fueron completamente enviados a nuestra empresa. Y eso lo vimos porque esto fue hecho a través de un documento de material. Ahora bien, nótense que en esta parte yo tengo también una sección que se llama mensajes. Si yo primo clic acá, esto me permite, vamos a revisar acá, me permite que este documento de material pueda también ser impreso. Y esto me va a quedar como un archivo en PDF. Por lo tanto, a mí, ¿qué me interesa en esta parte? Primero, ver, primero acá nos aparece el medio. A mí me interesa primero ver el medio en este punto y también quién es el interlocutor y en qué idioma va a salir. Nótense que acá, aquí no puedo en este caso hacer cambios dentro de esta sección. ¿Y esto por qué? Porque fíjese que yo estoy visualizando pedido. Por lo tanto, la visualización de pedido me bloquea toda la información que yo en este caso pudiese modificar. Entonces, para ello, ¿yo qué necesito en este caso efectuar? Un proceso de modificación. Que eso lo puedo hacer a través de ME22N, que era la transacción previa que aparecía la más arriba, o también si se fijan dentro de este documento aparece un botón que me permite cambiar de visualización a la modificación del documento. Por lo tanto, ¿qué puedo hacer acá? Aquí yo podría efectuar algunas modificaciones, puesto que aquí ya se tiene en este caso el dato de que ya todos los productos fueron en este caso ingresados. Por lo tanto, sería algo complicado tal vez cambiar algunos de estos datos que aparecen acá. Vamos a revisar, por ejemplo, qué es lo que pasa aquí. Ah, no, o sea, bueno, se pudo en este caso modificar, pero lo vamos a dejar tal cual como estaba en este punto. Entonces, era 20 unidades. Entonces, lo vamos a dejar acá. Entonces, ahí lo dejamos ahí. ¿Y qué pasa ahora? Vamos a ir a la sección de mensajes. Y observen que ahora en la sección de mensajes aparece
este asunto que corresponde, fíjense, a una nueva salida de impresora. ¿Y esto por qué? Porque dependiendo del sistema, es que también este sistema pudiese enviar de manera automática lo que es algún mensaje al proveedor, ya sea puede ser por correo electrónico o puede ser por un documento. Si yo quiero llevar un documento, entonces lo que yo tengo que hacer acá es seleccionar, si se fijan acá, en la parte de modificación, ahora me aparece otro tipo de dato que acá es con estatus de color amarillo. ¿Esto es por qué? Porque todavía este proceso nuevo no se ha completado, que es el proceso de impresión. Tengo que seleccionar salida en impresora y después tengo que ver la sección de medios de comunicación. ¿Qué pasa en esta parte? En el destino lógico, yo tengo que seleccionar lo siguiente para que el documento aparezca como una alternativa para imprimirlo en PDF. Destino lógico LOCL. Esa es la clave. Y aparte, yo quiero que al momento de modificar, de grabar este mensaje, se dé la salida inmediata. Estos son los únicos dos puntos que yo tengo que en este caso considerar. Retrocedo, tengo ya todo listo, y lo único que me falta por hacer es oprimir el botón grabar. En el momento de oprimir grabar, me va a aparecer la clásica pantalla de imprimir. Aquí tengo ya colocado de manera predeterminada el documento Adobe PDF. Voy a esperar a que se abra en este caso la parte de impresión y me va a aparecer acá cómo yo voy a guardar en este caso el PDF. Entonces yo voy a colocar pedido acá voy a colocar pedido 4500000005 a Spire, por ejemplo. Lo guardo y el resultado va a ser que me va a aparecer el documento en PDF que en este momento se los voy a mostrar. Acá aparece el documento PDF ya impreso y que aquí aparece la información acerca de lo que corresponde a Global Bike, también lo que es este proveedor, el número del proveedor, lo que es la parte de también otros datos como por ejemplo esta sección acá de... Ah, pero si se fijan acá, ¿qué es lo que hice acá? Lo que pasó fue que como yo en este caso había modificado esta información, entonces lo que probablemente haya dicho acá el sistema de que ha habido acá un cambio. Por lo tanto, solamente lo que me imprimió fue en este caso el cambio que yo hice. Ahora, si yo antes hubiese, por ejemplo, impreso el documento en el momento en que se haya hecho la orden de compra, entonces me estarían apareciendo la información de todos los productos. Pero como yo ya había hecho un cambio en la cantidad de unidades, entonces lo que va a aparecer es entonces cuál es en este caso la actualización de la orden de compra. Los otros dos productos ya fueron en este caso enviados, pero como SAP vio de que yo hice un cambio, entonces probablemente lo que está diciendo es que faltan algunos productos entonces que sean enviados, por ejemplo, quizás 20 productos más. No sabemos ahí en esa parte. Por lo tanto, pero este es el documento que en este caso se genera. Eso es a través de la opción mensajes. Esto todo lo hacemos con la transacción ME23N y también lo podemos hacer con la transacción ME22N. ¿Cuál es la transacción ahora que me permite verificar el documento de material? Esto se hace de la siguiente manera. Logística, gestión de materiales, gestión de stocks, documento de material, y acá yo tengo dos opciones. Puedo modificar o puedo visualizar. Si yo coloco modificar, naturalmente acá, como no he salido del sistema, me va a colocar el último documento de material que yo incorporé, que fue este del video. Voy a oprimir Enter, y si se fijan, la modificación del documento de material no me permite hacer las modificaciones de estos puntos. Entonces, lo que me permite hacer de modificación es el texto de cabecera del documento. Eso es lo único que me permite hacer la modificación del documento de material. No me permite otro asunto.
Sin embargo, observen también lo siguiente. También yo tengo otras vistas en donde, por ejemplo, yo si selecciono una línea, yo podría tener información adicional acerca de la parte del material. Por lo tanto, al seleccionar cada línea, yo voy a tener acceso a la transacción que es MM03 de visualización de material, en donde yo puedo ver datos que son relevantes para lo que es este material, esta materia prima. Pero junto con ello, también me aparece otro botón que es el documento financiero. Si yo selecciono esto, me va a aparecer de manera automática para quienes trabajen en la parte contable cómo se genera en este caso el asiento contable de la visualización del documento. ¿Qué me indica esto? Cada una de estas partidas me está indicando que el monto al debe es el ingreso de materiales al inventario de materias primas, por un monto en este caso de 1.500, que es el primer producto, contra una cuenta de bienes en recepción y también una cuenta de, podríamos decir, de recepción de bienes contra recepción de factura. Por lo tanto, esta cuenta que va al haber posteriormente se salda con el asiento contable cuando se recibe la factura. Entonces, tenemos, por ejemplo, para el primer producto, monto al debe, ingreso a inventario por 1.500 y contra cuenta de recepción de bienes contra recepción de factura por 1.500 al haber. Y lo mismo es para los otros dos productos. Y si yo veo la parte de la cabecera del documento, me aparece mayor información acerca de este, ¿cómo podríamos decir? Este acento contable. Por ejemplo, la clase de documento, el texto de cabecera, etc. Después tenemos, aparte, si yo selecciono un material o una posición, yo puedo ver más detalles de esta posición. Por ejemplo, supongan de que yo quiero ver la posición 1. Y acá me aparece más información y yo podría colocar alguna información adicional, puesto que estoy dentro de la sección modificación de material. Me aparece el número de pedido, el centro, el proveedor, el material, hacia qué almacén se destina, la clave de movimiento que es entrada de mercancías, entre otros. Y todas estas informaciones lo puedo ver a través del del MB02. La diferencia con el MB03 es que yo voy a tener esta misma pantalla, que es de la MB02, pero la única diferencia es que solamente voy a poder visualizar el documento. De hecho, si yo voy a la parte de cabecera, no tengo la posibilidad en este caso de modificar el dato o la información. Y si voy a detalles desde posición, por ejemplo, voy a colocar la posición 1, va a ser exactamente lo mismo. Si se fijan acá, no aparece datos, puesto que no he colocado datos por la parte de modificación. Si los coloco, entonces va a aparecer la información respectiva. Esto es a través de las transacciones MB02 y MB03. ¿Y qué pasa finalmente con la visualización de la factura? Si yo voy a logística, gestión de materiales, verificación de facturas logística, entrada de documentos, vamos a ver acá, no es entrada de documentos, déjeme ver acá, ahora dónde estaba este punto, acá. Carpeta continuar proceso, esto me permite visualizar el documento de factura, la transacción MIR 4. Si yo selecciono esto, lo que me va a aparecer ahora es lo siguiente. Me aparece el último número de documento de factura que se elaboró, que fue esto, que todavía está bloqueado para pago. Y con esto ahora yo puedo visualizar el documento que se generó previamente, que es el mismo que nosotros ocupamos para, en este caso, hacer el proceso de factura, de recepción de una factura de compra. Si yo hago clic en documentos subsiguientes, lo que me va a aparecer como resultado es el asiento contable de la factura. Recuerden que en el asiento contable de documento de material existía esta cuenta de recepción de bienes contra recepción de factura con monto al haber.
Por lo tanto, es en esta sección de factura en que se anulan o más que se anulan, que son saldadas cada una de estas 3 cuentas, que son los 3 productos que fueron ingresados al sistema, y que finalmente lo que me queda por hacer, y eso se hace a través del departamento de contabilidad de finanzas, es hacer el respectivo pago de estos $4.375 al proveedor Spire. Con estos puntos hemos visto en estos 4 videos cómo son los procesos fundamentales dentro de la sección de gestión de materiales en cuanto a lo que es la generación de un pedido estándar, la generación de un documento de material y finalmente la generación de un documento de recepción de factura.